Ya mismo vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de la fecha, al señor Gabriel Slavinki, consultor político, psicólogo, premiado en Washington. Ahora vamos a hablar de eso también con él. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto saludarte. Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, querido, ¿vos cómo estás? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Me imagino Bien, corriendo, por ¿no? suerte. Con estas Bien, por suerte. movidas. Bueno, Gabriel, a ver, contanos un poco cuál es tu visión de lo que está pasando en materia política, este reacomodamiento que hay en la República Argentina luego de las elecciones del domingo pasado, que ha generado de alguna manera una convulsión interna nueva, oculta, dentro del propio oficialismo, y con todo esto que se avecina en los próximos tiempos en la Argentina con situaciones bastante complejas, ¿no? Sí, decís bien, reacomodamiento es una buena palabra. Una Ajá. reacción inicial ante la derrota clara de las PASO, Sí. luego un reacomodamiento de piezas con una carta protagonizada por Cristina, Uh-huh. y a partir de ahí la dinámica de buscar la épica de algún tipo de triunfo. No se consiguió mantener el quórum en el Senado, no se consiguió remontar el resultado nacional, y con lo poco que se logró de revertir los números Sí. en la provincia de Buenos Aires, Ajá. sumado a algunos otros distritos que me parece que son destacables, como Chaco, Tierra Sí. del Fuego, la Uh-huh. ganancia en la legislatura de la provincia, recuperar 2 diputados legisladores en Cava y algunas otras cuestiones más, se mira como un triunfo en el proceso, más que en el Ajá. resultado, en el proceso. Decir, bueno, Claro. revertimos una tendencia de 18 meses de caída. Es eso. Ajá. Ahora, estimado Gabriel, el gobierno está fuera de contexto, está fuera de la realidad de lo que vive la Argentina, el ciudadano de este país, porque fíjate, por un lado está registrando esta tremenda presión que ejerce el Fondo Monetario Internacional y trata, a ver, demostrar, aparentar que hay una paz interna, pero complica de alguna manera lo que es la chance de un posible acuerdo político interno, ¿no? O sea, como que hay 3 o 4 discursos distintos y no está en su eje el propio presidente de la República Argentina, Alberto Ángel Fernández, ni tampoco muchos de sus colaboradores, porque hace todo lo contrario, o sea, lo que dice una cosa y después termina siendo todo lo contrario, ¿no? Como que hay dos discursos, viste, diferentes. ¿Vive en otro planeta el mandatario de la República Argentina y sus colaboradores que no ven esta realidad? No, no, de ninguna manera. Me Ajá, parece apresurado decir que vive en otro planeta y un poco ajá. imprudente. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Porque en decime. realidad el frente heterogéneo Sí, siempre circulan discursos ajá. contradictorios. Eso es lo que es una coalición electoral y Uh-huh. una coalición de gobierno. Le pasa Sí, lo mismo a Juntos por el Cambio. Tiene claro, las bueno. mismas circunstancias. Ajá. Circulan discursos Sí, que después se armonizan de dos maneras, a o por ver. consenso o por liderazgo. Ajá. En este caso, la propuesta que tiene el Frente de Todos Sí, como particularidad es que tiene un liderazgo en un lado y la búsqueda de consensos en la articulación en ajá. el director ejecutivo, o sea, en el presidente. Uh-huh. En esa confrontación se ve el modo de resolución de los conflictos. Y bueno, me parece que en definitiva no es un tema solamente del presidente, Ajá. sino de todo el frente, de cómo lograr articular un mecanismo de decisión hacia las cosas que van a ir pasando. El fondo me parece que es la primera gran prueba que tiene, en donde los distintos espacios que Sí. componen el frente Uh-huh. tienen miradas diferentes Claro, ahí está. y Uh-huh. de algún modo tiene que primar alguna, o por consenso y acuerdo dentro de la misma estructura compuesta en el rompecabezas del Frente de Todos, Ajá. o porque alguno puso la mano y puso la firma y terminó el tema. Ese podrá ser el presidente o la expresidenta, Claro. pero de alguna manera se va a tener que resolver, porque me Uh-huh. parece que no resolverlo también implica un conflicto, no solamente para el país, sino hacia adentro del Frente de Todos, que se va a tomar como un presidente débil, que no pudo articular y cumplir su principal función, que es básicamente articular el Frente de Todos. Bueno, eso es a lo que iba yo justamente cuando te hice la pregunta, porque realmente como que hay contradicciones internas y eso va generando mayores desfasajes justamente en la negociación con los distintos organismos internacionales, aparte de las fisuras que provoca internamente dentro del ámbito socioeconómico del país, ¿no? Lo que pasa es que las miradas heterogéneas Ajá. internas pueden ser un buen argumento de negociación o una Ajá. complicación. Claro. Uh-huh. Si se llega a un acuerdo, ya te diría cuál sea, ¿no?
pero medianamente razonable. Sí. Probablemente, digamos, que fueron miradas diferentes en la lógica de una negociación, por lo menos una parte. Entonces podrá ser resignificado positivamente algún aspecto, si realmente no se llega a ninguna resolución. Esto es como cuando el matrimonio se pelea y el Sí. chico no sabe para dónde ir. Sí. Si después, o si el matrimonio se pelea para comprar un mueble y dice, no, este es muy caro, no, a mí me gusta, no, es muy caro, a mí me gusta, y el vendedor se queda en el brete de si tiene que bajar el precio, o, bueno, eso es un conflicto o un conflicto hacia el vendedor. Bueno, el conflicto existe en la negociación misma, es inherente a los seres humanos y sobre todo a los acuerdos sociales que hay entre las personas, sea un frente electoral o un matrimonio. Ajá. Entonces me parece que ahí es donde creo que hay cierta cuestión que es de conflictos internos y Ajá. otra que necesariamente, que quizá está como utilizado como argumento de negociación, que en algún momento se usó en el formato Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. Claro. Ahora, estas contradicciones que hay justamente, Gabriel, desde la óptica del análisis político, ¿no? Y también enfocándolo desde la psicología de lo que pasa y de lo que padece justamente la población en la Argentina, teniendo en cuenta todos estos reclamos sociales que se están dando, esta movilización que convoca el propio presidente, ¿no es una manera de seguir deteriorando la posibilidad de reunificar y de mantener justamente una estrategia que genere tranquilidad en la población, teniendo en cuenta todos estos avatares que estamos viviendo con los descalabros de la economía, con el problema gravísimo que tenemos de la inseguridad galopante, descontrolada, con algunos dicen doble intencionalidad, ¿no? O sea, tal vez eso va generando también un mayor deterioro de la imagen presidencial y de su entorno. Yo creo que la marcha fortaleció el mensaje de es con todo, por un lado. Ajá. O sea, tenemos que estar todos adentro, te guste o no te guste. Sí. Cámpora, sindicatos, gobiernos provinciales, gobernadores, intendentes. Sí. Del otro lado es peor. El mensaje es ese. Y el presidente es parte de esa situación. Él ganó las elecciones en 2019, fue convocado por Cristina. Podrá estar peleado o no, pero es como el nacimiento de un albertismo incipiente en donde en algunas cosas necesariamente como negociador, ahora hacia la articulación del frente, Sí. debe decir, no, miren, yo firmé un contrato inicial con la ciudadanía que decía que no todas las opiniones e ideas de radicalización son las que yo voy a comulgar, por lo tanto tengo que moderar algunas cuestiones. Bueno, en esa línea creo que por primera vez, vamos a ver con qué grado de posibilidad y de eficiencia puede lograrlo. El presidente también dice, bueno, yo también soy un integrante de este frente, no solamente lo miro de arriba y articulo el rompecabezas, sino que también soy un integrante importante porque finalmente soy el presidente. Ajá. Con la experiencia que tiene el doctor Fernández, ¿crees que puede de alguna manera tranquilizar las aguas y lograr un acuerdo con la oposición en un momento muy difícil, cuando está pendiente esta negociación que está dando vueltas hace tiempo y que no puede resolver ni el propio ministro y también, viste, con estas desprolijidades que se ven en los últimos tiempos por la irracionalidad que hay de la interna política en la Argentina, del propio oficialismo, puede llegar a conmover y a generar una presión, digamos, que puede descoordinar estas tratativas que ya había iniciado Martín Guzmán en su momento? Ya, creo que primero que los márgenes se acotan, Ajá. que los discursos han dejado su lugar, porque no nos olvidemos de que tuvimos una campaña larguísima desde 2019, principio de 2019 hasta fin de 2019, la transición, todo el 2020 pandemia, 2021 hasta las elecciones de septiembre y luego de noviembre. O sea, son 2 años de prioridad en campaña, discurso y diagnóstico, descripción de la realidad. Llegó el momento, la verdad es que queda muy poco margen, ¿no? Claro. Margen de discurso. Claro. Hoy se necesita acciones y resultados. Ahora, por Gabriel, lo tanto, el acuerdo con el fondo se planteó desde el inicio del gobierno de Alberto y sin embargo todavía no apareció. Entonces, cuando se pueda lograr, más allá de las características,
se tendrá que ceder en algunas cuestiones y en otras tratar de sostener lo máximo posible la soberanía y los intereses de nuestra patria. Claro, vos tocás un tema muy importante, la soberanía, los intereses nacionales de la Argentina, convulsionada de alguna manera en estos últimos tiempos. Vemos lo que pasa en el sur con el tema del ingreso de la RAM, la disconformidad que ha demostrado también parte de la población del sur de la Argentina, donde justamente el oficialismo ha perdido bastiones importantes en provincias básicas que siempre lo respaldaron, ¿no? ¿Cómo va a ser este reacomodamiento justamente a nivel institucional y cómo va a existir esa presión que ya se nota, se avecina en los próximos días cuando el Congreso se empieza a equiparar y no va a ser el poder absoluto del oficialismo, ¿no? ¿Cómo visualizas esa situación? Digamos, a nivel político desdramatizaría totalmente la derrota en la legislativa, porque no ni siquiera es la primera vez que esto sucede. Creo que los gobiernos siempre encuentran modos de maniobrar, a veces con menos margen. Claro. Pero el formato de trabajo para llevar adelante ciertas medidas lo pueden hacer a partir de decretos de necesidad de urgencia, a partir de acuerdos con aliados que a veces son insospechados. Tendrán que ceder, por supuesto, en algunas vertientes. Claro. Y probablemente no todo lo que hubiesen querido que pase podrá pasar. Me imagino que algo que tenga que ver con la reforma judicial será mucho más resistido, pero tampoco quiero ponerme en el extremo de no los van a dejar gobernar ahora que no tienen quórum propio, por lo tanto el país va a quedar atado a una especie de anarquía. No lo veo de ese modo. Por momentos parecía en la campaña como que esta derrota en el quórum del Senado del oficialismo era casi, que te diría, la destrucción del peronismo, y la verdad es que está muy lejos de ser así. El apoyo del sindicalismo y de los principales líderes del sector, ¿crees que puede reforzar o contener la profundización por ahí de esa serie de ataques que dicen están recibiendo en el oficialismo de parte de la oposición? Sí, la respuesta es sí, porque es fundamental, y la respuesta es de adentro hacia afuera. Es con todos, lo otro es peor. ¿De alguna manera crees que puede equilibrar el gobierno justamente el enlace con la oposición? Porque en determinados momentos, si no le dan claridad en la gobernabilidad, también es un problema serio, muy grave para el futuro de los nuevos mandatarios que puedan acceder al gobierno de la Argentina, ¿no? O sea, ya lo hemos visto, hemos tenido experiencias, ya hemos venido de varios años justamente de estas marchas y contramarchas donde se van tirando carpetazos los dirigentes y políticos de turno que acceden al gobierno nacional y que después generan mayores inconvenientes para la población. No veo crisis de gobernabilidad. No veo crisis de gobernabilidad, y te voy a hacer la pregunta inversa. A ver. Te voy a hacer la pregunta inversa. Decime. Si en el peor momento de pandemia económico del kirchnerismo, en el que se pierde el mensaje negativo, no había apoyo de gobernadores, intendentes, después se retoma, el zigzagueante presidente, los errores, la foto, Cristina y la carta, el caos, el recambio de gabinete, el peronismo saca algo así más o menos como lo mismo de alguna derrota anterior, o un porcentual de piso de 35 a nivel nacional, o de 39, 38 en la provincia de Buenos Aires, ¿qué espera para el 2023, no? Digamos, qué augurios positivos, porque si en todo el peor momento pasa esto y ahora se reordenan algunas aguas, hay un efecto de rebote post-pandemia, el clima social mejora, porque la verdad es que mejora por la crisis sanitaria, te diría que puede ser todo bastante resignificado a como lo estamos viendo hoy. Pero sacar ese conejo de la galera, como quien dice, no es hacer magia con imprevisibilidad, teniendo en cuenta el panorama de las cosas pendientes en las negociaciones que tiene la Argentina y en el reacomodamiento de su situación económica y social interna, Gabriel. Creo que sí, creo que lo que viene es reacomodamiento y algunas cuestiones como muy básicas en primer plano. Acuerdo con el fondo, reactivación económica, inflación, pobreza, precios, inseguridad.
las básicas de la pirámide de Maslow, las de fisiológicas, las de supervivencia, las necesidades esenciales, porque, digamos, más allá de que pueda haber algunos golpes de efecto, tipo la interrupción voluntaria del embarazo como se hizo, algunos atenuantes como la ATP y el IFE, hoy se requiere de volver a lo central, de alguna manera de atacar los problemas reales y centrales que tienen los argentinos. Esto es, economía, inseguridad. Ahí está. Claro. ¿Crees de que realmente el gobierno va a reacomodar esa cuestión? Porque es uno de los temas que más preocupa, ¿no? La cuestión de la inseguridad, la cuestión de la economía, de que la gente no pueda llegar justamente a sostener los gastos básicos y elementales. Es todo un combo de cosas realmente que son bastante complejos, ¿no? ¿Tomará decisiones el actual gobierno como para revertir eso y descomprimir la presión social que se vive en estos momentos? Lo va a poner en prioridad. Conseguir resultados es muy difícil en Argentina, pero por lo menos mostrar un proceso, un progreso y cuestiones parciales siempre suman. Estar en el camino correcto de algún tipo de solución, de alguna cuestión, siempre es realmente importante para mostrar y que se note en la sociedad. ¿Vos crees que tanto el gobierno como la oposición, las fuerzas que ingresan ahora dentro del campo político en esta competitividad para justamente lograr el manejo de los destinos del país, tomarán conciencia de que realmente hay que producir un cambio y un trabajo para generarlo en conjunto para mejorar la situación del país, o van a seguir existiendo estas presiones y estos chicaneos internos que vemos diariamente? Bueno, me parece que la confrontación es parte de la política en general, el conflicto es inherente al arte de la ciencia política. Me parece que el conflicto está en el centro. Eso, uno puede ser que el conflicto sea motor para generar los cambios que hagan falta, o que el conflicto sea, de algún modo, quien produce el detenimiento, la detención en el avance de la gestión de gobierno. Entonces el conflicto hay que tomarlo como una oportunidad también. Claro. En ese sentido. Sí. ¿Vos crees que tendrá, digamos, de alguna manera cierta gobernabilidad en estos 2 años que le quedan, con una posición que se ha puesto bastante firme y con el ingreso de 2 fuerzas políticas que han tomado poderío, como el caso de Houghton en la provincia de Buenos Aires o del propio Milei en la capital federal? ¿Cómo va a ser ese diálogo? ¿Cómo crees vos que se puede recomponer un deterioro político tan tremendo como el que tiene la Argentina en estos momentos, teniendo en cuenta que está en juego justamente la gobernabilidad del país, ¿no? Bueno, me parece que esto es típico de acuerdos entre fuerzas, de que son caminos de negociación y tratando de sostener a largo plazo. Con algunas fuerzas se podrá y con otras no. Me imagino que si quieren financiar el 1% del gasto del déficit fiscal en el presupuesto nacional, que sería una reducción importantísima, pasar del 3,5 al 1, que es como un ajuste bastante importante, Milei igual no lo va a votar porque dijo que es moral no tener ningún tipo de déficit fiscal. Entonces me parece que, y quizás Juntos por el Cambio lo vote porque le parece un acuerdo, un lógico ajuste. No, esto es una negociación constante y lo único que necesita el país y la ciudadanía está pidiendo casi desde hace 10 años que existan acuerdos sostenidos en el largo plazo. Eso es fundamental. Ahora, Gabriel, la última, ¿no? ¿Vos considerás de que, teniendo en cuenta todo esto que planteás, que realmente es uno de los tantos temas que preocupan a la sociedad, por esta, digamos, inestabilidad que tenemos constantemente hace más de 50 años en la Argentina? Porque esto es un permanente, es una constante de estar tratando de reacomodar las cosas, atando con alambre todo, y que siempre el padecimiento recae en los que menos tienen o en aquellos realmente que están haciendo un esfuerzo tremendo para sostener justamente este desbarajuste de la economía nacional. ¿Hay alguna manera de consensuar políticamente entre las diversas fuerzas como para de alguna manera encontrar el camino adecuado para recomponer esta situación de decadencia que tiene la Argentina hace tanto tiempo? Ese es el desafío y la complejidad. La verdad que es una pregunta amplia, pero ese es el desafío que nos toca. No hay opción.
Te agradezco, Gabriel, un gran abrazo Por y favor, brillante fin de ha sido un semana. placer. Que sigas Ha bien. sido un placer. Hasta luego. Felicitaciones también por el reconocimiento que has tenido. Gabriel Slavinki, analista político, un poco dándonos su visión aquí en esta mañana del Glóbulo Magazine, en el inicio de este encuentro que compartimos con ustedes. Galáctica, otro concepto en comunicación.